Cordial saludo para todos. Mi nombre es Daniel González y hoy precisamente vamos a hablar en este video un tema de interés general a nivel académico. Se trata de las normas APA. Estas normas APA que se requieren para muchas actividades académicas, como es la escritura de un artículo científico, de un artículo de revisión, la escritura de la tesis de grado, una monografía o cualquier documento o presentación de diferentes consultas que impliquen el desarrollo y tener importancia de las normas APA en la entrega de cada uno de estos documentos o tareas. Entonces, vamos a continuar en este video. Primero que todo, pues vamos a compartir una presentación de Hilda López Domínguez, que precisamente nos habla o nos menciona, digamos, este tema de las normas APA. Entonces, tenemos el contenido, tenemos introducción, y aquí empezamos. La lectura hace al hombre completo. La conversación lo hace ágil. El escribir lo hace preciso. Esta frase de Bacon. APA, citar. Citar es presentar una idea o un concepto que otro autor ha construido y que nos sirve para sustentar nuestro trabajo de investigación. Acá empezamos a hablar de cuáles son esos tipos de citas. Hablamos de 3 tipos de citas: las citas textuales o directas, de paráfrasis y las citas secundarias. Primero que todo, vamos a hablar de una cita directa. Esta cita directa, dice acá la diapositiva, es de 0 a 40 palabras, va dentro del mismo párrafo, entre comillas. Debe escribirse el apellido del autor, el año y el número de la página. Es decir, entonces, lo que nosotros vemos en la diapositiva es precisamente una cita corta o una cita menor a 40 palabras. Como ustedes lo pueden observar, entonces esas 40 palabras o la cita está dentro de comillas y está el autor, ¿cierto? Que esta es una forma de hacer esta citación, digamos, colocar el año, o también dentro de paréntesis, ¿cierto? Como lo podemos ver acá abajo, está el apellido, coma, el año, coma, P de página, punto y el número de la página. Citas mayor a 40 palabras. Esta cita es muy común, ¿cierto? Entonces, lo que nos menciona es que se pone en otro párrafo dejando una sangría de 5 espacios a la izquierda. No se pone entre comillas, como lo podemos ver en la diapositiva. En esta cita, entonces, ustedes pueden ver inicialmente la sangría donde se aplica, ¿cierto? Podemos ver otra forma de hacer esta cita larga o cita de bloque. Entonces, es importante mencionar también el apellido del autor y el año. De esta forma, se coloca la cita y se aplica la sangría. Al final, muy importante, puede ir, como en este caso, la página donde aparece la cita, o también puede ir el autor, el apellido y el año también puede ir. Una cosa que hay que tener en cuenta, el punto que nosotros vemos en este sitio, este punto va antes del paréntesis, no va al final como en las citas cortas, sino va antes. Las citas de paráfrasis. ¿Qué es una cita de paráfrasis? Primero que todo hay que aclarar que estas citas, cualquiera podemos hacer un paráfrasis en cualquier momento. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que si vamos, hay 2 formas. Una es colocar, hacer el paráfrasis de ese párrafo y asignar el autor. O 2, hacer el paráfrasis de ese párrafo y prácticamente cambiando algunas palabras, pero no la idea. Tal vez lo pueda coger para mí esa idea. Pero entonces hay que ser muy cuidadoso en eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde también están actuando las licencias antiplagio. Si una cita paráfrasis no se hace correctamente, pues simplemente se va una licencia antiplagio, lo va a tomar como precisamente eso, plagio. Entonces, el paráfrasis es precisamente
mantener esa idea original del autor, ir en la misma dirección hacia donde va el autor, y por eso se llama una cita de paráfrasis. Entonces, acá podemos ver ejemplos en la diapositiva. Bueno, hay unas diferencias o actualizaciones en las normas APA de sexta y séptima edición. La última edición es la séptima, ¿cierto? Son diferencias muy poco usual, ¿cierto? Entonces, es importante conocer estas normas APA para así poder hacer nuestros trabajos correctamente. Hay que recordar que los autores, en este caso, como son estas referencias que tienen muchos autores o tienen más de 2 autores o más de 4 autores, también podemos utilizar el et al, que viene del griego y otros. Detalles, por ejemplo, en este caso, el DOI cambia al URL. Bueno, estos detalles ustedes los pueden revisar con mayor detenimiento. La tipografía es muy importante. Como les dije, gracias a esta presentación de Hilda López Domínguez. Voy a compartirles un documento, precisamente cómo podemos nosotros iniciar esa búsqueda de información. Entonces, una fuente que es de mucha utilización por académicos, por estudiantes, profesores, estudiantes, es precisamente el Google Académico o el Google Scholar. Fácilmente acá usted puede colocar lo que desea, ya sea bien el nombre de un artículo o un investigador o una idea, y empezar a buscar una información académica la cual usted esté interesado. En este caso, pues, por ejemplo, también pueden ustedes como estudiantes, como profesionales, tener su perfil académico precisamente en Google Académico, como es mi caso. Entonces, en mi perfil, lo que se está referenciado es precisamente, digamos, quién soy, cuáles son esas líneas de investigación que profundizo, dónde está mi trabajo, mi empleo, y lo que me va a aparecer es toda mi información académica, los diferentes artículos publicados con sus revistas, toda la información, también coautores y una información muy importante también que se lleva cuántas veces han citado esos documentos, ¿cierto? Por otros autores. Entonces, aquí lo que podemos ver es que cada uno de los artículos, entonces, está en este perfil. Es muy importante este perfil de Google Académico. Usted fácilmente puede compartir su perfil y está compartiendo también toda esta información académica de interés para ciencia, para educación o para la línea de investigación que usted pueda profundizar. Entonces, como les dije, Google Académico es una herramienta muy utilizada para buscar cualquier artículo, por ejemplo, vamos a entrar a estos documentos o simplemente colocamos un tema como tal. Entonces vamos a colocar investigación formativa, por ejemplo, en este caso, rural. Entonces, lo que me va a aparecer aquí, este despliegue de información son la cantidad de artículos que hacen referencia, ¿cierto? Y número de páginas también que hacen referencia a ese tema de investigación formativa rural. Hay que tener en cuenta, una muy utilizada es verificar estas pestañas que se encuentran en la parte de abajo, donde precisamente nos puede dar la opción de guardar el documento, citarlo y también cuántas veces ha sido citado este mismo documento, los artículos relacionados y las diferentes versiones que nos ofrece. Si yo quiero entrar al documento, lo puedo hacer fácilmente por estas barras y vamos a la información. Otra cosa importante es que usted, a la hora de su trabajo, entonces lo que hacemos es darle pinchar acá y podemos tener
las citas, ¿cierto? Mucho más claro. Y son actualizadas. Entonces simplemente lo que vamos es a copiar esta cita y la llevamos a nuestro trabajo. Entonces es un ejemplo para que ustedes sepan cómo llevar esta cita muy rápido y no tengan que ponerse a construir las citas manualmente, ya existe. Entonces simplemente, como les digo, van aquí a los asteriscos y les dan la opción de pinchar ahí, cosa que no tienen otros buscadores, por ejemplo, como Google normal. Esto solo aparece en Google Académico. Hay muchos más buscadores de interés académico y muy importantes, pero Google Académico o Google Scholar es una herramienta muy bien utilizada. Voy a mostrarles ahora cómo es o cómo vamos directamente al tema de investigación formativa como tal. Voy a compartir nuevamente precisamente unos artículos para que nosotros nos revisemos cómo se hacen unas citas, cómo se hacen estas citas, como lo dijimos inicialmente. Entonces recordemos las citas, que hay una cita corta que es de 0 a 40 palabras, que va dentro de asteriscos, ¿cierto? Que al final de la cita o a inicio de la cita se coloca dentro de paréntesis o se coloca el apellido del autor, si es coma, el año, coma y el número de la página, ¿verdad? Entonces, esa cita corta. Recordemos que una cita de bloque o una cita larga, también conocida, es una cita mayor a 40 palabras. Y también recordemos que existe el paráfrasis. Entonces, el paráfrasis es mantener la idea del autor. La cita larga es una cita que nosotros podemos tomar mayor a 40 palabras, que nos es útil cuando hay unas ideas muy importantes que necesitamos llevarlas a nuestros trabajos para complementar, para justificar o para enriquecer nuestro documento. También lo que se busca en la redacción científica o en la redacción académica es la producción por parte del autor, es la producción por parte de la persona que está precisamente haciendo esta redacción académica o esta redacción científica. Lo que nosotros vemos en pantalla es precisamente una página donde encontramos varios de estos ejemplos en un artículo. Entonces, primero que todo, les voy a mostrar cómo podemos, por ejemplo, en un mismo párrafo, en este párrafo que voy a señalar, en este párrafo tenemos dos elementos importantes, ¿cierto? Primero, tenemos lo que nosotros estamos conociendo como producción, ¿cierto? Esta producción es esta primera parte de este párrafo, donde es, digamos, unas líneas construidas por los autores de este documento en función de un análisis académico, en función de una lectura, en función de una comprensión lectora. Estas líneas son propias, como no llevan ninguna cita, entonces yo como lector asumo que son propias de precisamente los autores de este documento. A eso se le llama producción. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros encontramos un párrafo como este, el que estoy señalando, entonces yo asumo que es producción. ¿Por qué? Porque no lleva ninguna cita, ¿cierto? Entonces es una producción ¿de quién? Es una producción de el autor o los autores que han construido el presente documento. En este mismo párrafo anterior que les mostré inicialmente, entonces vamos a ver dos ejemplos. Uno, que es la producción, lo que ya mostré inicialmente. Esto es producción, ¿cierto? Y dos, una cita corta. Esta cita corta, como ustedes lo pueden ver aquí, como lo estoy señalando, entonces es precisamente una cita que aparece dentro de comillas
y que debe ser inferior o máximo 40 palabras. Entonces, esta cita, como aparece ahí, dice, la cita es después del punto, ¿cierto? Perdón. Y dice, así como lo menciona González, dentro de paréntesis, 2007. Este número 2, que está acá, es un asterisco, es de acuerdo a la norma editorial de esta revista que las citas deben llevar, digamos, ese número, el orden de la cita, pero es otro tema que corresponde a las normas editoriales de cada revista. Entonces, realmente la cita, que debe ser no más de 40 palabras, es lo que está dentro de comillas. Antes de eso, en este caso colocaron los autores acá, González 2007, o también pueden ir en la parte final, ¿cierto? Acá donde estoy moviendo la flecha, el mouse. También puede ir ahí el autor, ¿sí? Pero lo decidieron colocar acá, cosa que está bien. Entonces, aquí, como dice, así lo menciona, antes de eso, antes de González, pueden ir otras palabras conectoras. Precisamente, hay un libro muy bueno que lo recomiendo, que se llama Pregúntele al ensayista, de Fernando Vázquez. Es un libro que trae muchísimos conectores y son estas palabras que nosotros necesitamos para la redacción propia. A veces no encontramos los términos suficientes y son muy importantes. Entonces, acá tenemos un ejemplo muy claro sobre producción y sobre una cita corta. También mostramos el ejemplo de un párrafo de producción. Ahora vamos a mostrar cómo es un párrafo que es tomado de una cita larga. Acá como lo menciona Ortiz en el siguiente. Este corresponde, lo que estoy señalando, a un párrafo largo o a una cita larga, ¿verdad? ¿Por qué se reconoce esta cita? Porque, como dice APA, debe ser un párrafo aparte, no va entre comillas. Y aquí está el autor, Ortiz, 2020. Aquí falta colocar el número de la página. Un dato curioso es precisamente que este punto que yo estoy señalando aquí, este punto va antes del paréntesis, no va al final, sino va antes. De esa forma también nosotros reconocemos cuándo es una cita larga. Este punto siempre va acá antes del paréntesis. Este autor, como les menciono, puede ir en esta parte al final o puede ir al inicio. Al final puede ser dentro de paréntesis el número de la página, que es una opción totalmente válida. Estas citas largas, su característica es porque son mayor a 40 palabras. Entonces, es una forma que nosotros podemos ver. Como seguimos viendo en el mismo documento, entonces acá tenemos otro párrafo con igual característica, el que estoy señalando. Un párrafo que tiene los dos componentes. Tiene producción y tiene una cita corta. La cita corta, entonces, como está, es lo que aparece en las comillas o dentro de las comillas. Es muy bueno saber todo esto para que así también se nos facilite. Es cierto que estas indicaciones pueden servir para personas que están incluso desde el mismo colegio, ¿sí? Pasando por formación técnica, tecnología profesional o de posgrado. Bueno, continuamos. Los invito también a que se suscriban a mi canal y vean otros videos de interés de educación, de la parte agrícola, de la parte ambiental. También los invito para que podamos interactuar. Bueno, importante. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, estos artículos son de educación. Ahora vamos a ver en unos artículos, esta revista se llama CITEXA de la Universidad Unipass. Ahora vamos a ver un artículo en ciencias, por ejemplo. Acá tenemos otra forma. Hay muchas formas, también dependiendo de las normas editoriales de la revista. Este es otro párrafo que pertenece a una cita larga o cita de bloque, como podemos ver.
Una recomendación importante es que, como les digo, en los artículos de revisión bibliográfica o de educación, del área de educación, se espera que los estudiantes tengan mayor producción, es decir, que los autores o, o las personas que estén escribiendo estos artículos de educación tenga una mayor contribución en ese documento, en esa redacción académica de producción. Mientras que en ciencias existe una producción, pero a partir de los resultados de los análisis del mismo diseño metodológico. Entonces, por ejemplo, esto es un artículo en ciencias donde también permite complementar las citas cortas y las citas largas. Por supuesto, también está el paráfrasis y la producción. Unas recomendaciones importantes es que, por ejemplo, se deben citar y se debe tener en cuenta, digamos, la forma de llevar la referencia hasta el final. Entonces, de acuerdo a eso, la utilización de figuras, de tablas, de fotografías se deben enunciar tal cual y se deben colocar su descripción. Por ejemplo, en este artículo tenemos una figura, tenemos una segunda figura y está esa descripción, figura 1 y está la figura 2 con su descripción. Está la figura 3 con su descripción. Hay que recordar que las figuras van abajo, está la figura o está la fotografía y su descripción va en la parte inferior. Se debe llevar el número, se debe llevar la secuencia y se deben hacer descripciones. Mientras que para tablas, entonces la palabra tabla y su descripción se coloca en la parte superior y es acá precisamente como aparece. Mientras que en la figura, entonces sí lo podemos ver que va en la parte de abajo. Hay que tener en cuenta todos estos datos para que nos quede un trabajo muy bien realizado. Aquí lo pueden ustedes ver, figuras, ¿cierto? Y tablas con sus respectivas descripciones y orden consecutivo en cuanto a el número que ocupa. Finalmente, pues tener en cuenta las referencias. Generalmente colocamos referencias y en el caso de esta revista, pues sus referencias no van organizadas por alfabeto, sino de acuerdo al orden que se establece el mismo documento. Entonces, colocar todas en APA es muy importante para que así tengamos documentos de calidad y documentos de academia que nos sirven para todos. Muchas gracias por estar en este video. Los invito a que se suscriban a mi canal y también puedan ver otros videos de interés. Agradezco por estar aquí. Muchas gracias.